recordando que la parte anterior terminó después que Kendall fuera donde el jefe de la caravana a preguntar si había trabajo, y el sirviente le dijo que no, mientras mencionaba que ya estaba muerto. Después de esto, podemos ver a parte del equipo, sentado bajo un árbol. En ese momento alguien sostiene un papel, mientras que el prota observa unos guardias, y Calvito menciona que no habrá trabajo de escolta, y por eso tendrán que recolectar algunos núcleos de monstruo, y les pregunta que si trajeron suficiente medicina. En su mayoría, dicen que sí, mientras que el prota se sorprende, y Calvito se pregunta que qué será. Y podemos ver que llega Kendall, y les dice que se marchan. El prota se ve deprimido, y le dice que está bien, y estos se van dentro del territorio de las bestias mágicas, y como se puede observar, el sol está, como aquí en República Dominicana, a las 1 de la tarde, también el prota, con una cara lamentable, preguntándose que cómo puede hacer tanto calor. Entonces, le dice a su capitán, que ya casi es mediodía, y le pregunta que si pueden descansar en la sombra. Entonces, este le dice que entiende, y cuando el prota voltea hacia atrás, se da cuenta que todos están a punto de derretirse, y Kendall les dice que entonces descansen un poco. Estos ya se encuentran debajo de un árbol, y algunos se preguntan que cómo es posible que el clima se vuelva tan caluroso de repente. ¿Que qué diablo sucede? Los gemelos están abrazando un melón de invierno, mientras que Rarito menciona que lo sabía, porque debió haber comprado una sombrilla. Y el del pelo azul y Calvito le preguntan que cómo que una sombrilla, que si acaso es un gay. Y Rarito se pregunta que qué dice. Mientras que el prota se percata de algo, y en ese momento Kendall también, y son unas personas que vienen caminando con sombrillas. Uno de estos les pregunta que si acaso se ocultan en la sombra. Y todos ellos se quedan callados, pero los gemelos y el del pelo azul se enojan, y después llaman al capitán, y le dicen que necesitan urgentemente que algunas chicas se unan a su familia de mercenarios, para que puedan llevar honradamente una sombrilla, y otro dice que así es. Necesitan que algunas chicas se unan a la familia de mercenarios, y Kendall le dice que lo pensará cuando regrese. Por otro lado, está el prota que se pregunta que qué hacen los guardias de Ciudad Despertar por ese lugar. Y Kendall se da cuenta de eso. Pero por la noche, en la cordillera de las bestias mágicas, estos se encuentran asando carne, mientras que el prota se ve un poco deprimido y muy distanciado. Entonces Kendall se acerca y le dice que no se preocupe, porque el señor de la Ciudad Despertar no usaría oficiales públicos para asuntos privados. Y esto sorprendió un poco al prota, y Kendall le dice que ha estado viviendo en Ciudad Despertar desde hace unos años, y entiende su comportamiento, y si él moviliza a los guardias, tal vez es porque se acerca una oleada de bestias mágicas, y por eso envía gente a investigar. Y el prota le pregunta que cómo que una oleada de bestias mágicas. Y Kendall le dice que la distancia entre la Ciudad Despertar y la cordillera de las bestias mágicas es muy corta, y por lo tanto, habrá un ataque de una pequeña oleada cada 10 años, y una gran oleada cada 100 años, y si usan esas estimaciones, dentro de 2 años, habrá una oleada de bestias mágicas. Entonces el prota menciona que es por eso que los mercenarios de Zou compraron forzosamente su valle agridulce, y debe estar relacionado con el señor de la Ciudad Despertar, y le pregunta al tío Kendall que qué opina. Pero Kendall le dice que el comportamiento arrogante estará ahí, cuando el mercenario esté creciendo, y no podrán medirlo con la misma valla, y estas palabras dejaron al prota en silencio, y mencionó que ante los ojos de Kendall nadie es realmente malo. Pero Kendall sigue mencionando que si su grupo se vuelve más fuerte en el futuro, no permitirá que nadie actúe de esa forma, y el prota menciona que es cierto. Pero 3 días después, los mercenarios de la llama atravesaron la cordillera de las bestias mágicas, y regresaron a Ciudad Despertar, y Rarito menciona que una vez más estuvieron en el bosque por más de un mes, y es agotador. Y Calvito dice que nunca habían recolectado tantos núcleos de monstruos, y si cada viaje es parecido a ese, se harán ricos. Entonces Rarito se acerca, muy Rarito,
y les pregunta, que si acaso no deberían agradecerle a su hermano pequeño. Porque éste hizo un gran trabajo, y blandía su espada cortando cosas sin cuestionar. Mientras que el prota menciona, que él nunca levantó su pierna. Pero en ese momento, los gemelos se acercan, y le dicen al prota, que en tan solo un mes su técnica alcanzó la maestría, mientras se inclinan ante él, y dicen, que es un joven con un potencial ilimitado. Pero el prota les dice, que dejen ir sus elogios, porque lo están matando, y en ese momento, Rarito aparece por detrás, y le dice que solo son sinceros, y le pregunta, que si acaso no debería enseñarle más de sus habilidades de la espada. Y el prota les dice, que no se atrevería, de verdad no se atrevería, y mientras todos lo abrazan, Kendall se ríe, y le dice, que los elogios son una recompensa, y solo los dejé ser, mientras que Calvito, cierra el bolso de los núcleos, y se pregunta, que por qué habrá tanta gente reunida en la entrada de la ciudad. En ese momento, Rarito le pide a las personas que lo dejen pasar, y cuando llega al frente de un letrero, se pregunta, que cómo que hay yo. Y encima del letrero hay una nota, que dice, una oleada de monstruos se acerca, y han detectado huellas de bestias mágicas clase 5, a 800 kilómetros de Ciudad Despertar. Y esto podría amenazar la vida de las personas, por lo tanto, están contratando mercenarios, para destruir el nido de los monstruos. Y Kendall menciona, que es como suponía, la oleada de bestias se acerca. Entonces, las personas se preguntan, que cómo es posible que aparezcan bestias mágicas clase 5. Y otros mencionan, que si acaso esa misión, no sería suicida, sin un maestro santo terrenal. Y otro le pregunta, que si acaso es nuevo en la ciudad. Porque el Señor, ya solicitó a un maestro santo terrenal, y menciona, que solo están contratando personal, para lidiar solo con las bestias que se encuentren en la frontera, y otro se pregunta, que si acaso la misión no es muy peligrosa. Y también se pregunta, que quién estaría dispuesto a ir. Otro dice, que por supuesto, esa misión de caza tendrá doble recompensa, y además, el señor de la ciudad está dirigiendo esa misión personalmente, y ya que han estado a su cuidado por muchos años, naturalmente confían en él. Y uno de los gemelos, que estuvo escuchando, llega donde el capitán, y le pregunta que si escuchó eso. Que darán doble recompensas, y menciona, que su familia de mercenarios cada vez tiene más suerte, y Kendall menciona, que parece que están de racha, y les pregunta, que si alguno de ellos no está dispuesto a ir. Y Calvito menciona, que podrían beneficiarse, solo por seguir al grupo principal, y eso es una tarea muy simple. Y el del pelo azul menciona, que si no va en la vanguardia, pueden contar con él. Pero el prota se queda en silencio, y menciona, que fue a ese lugar para cultivar hace unos años, y no hay ninguna bestia mágica clase 5, y además, esa área se encuentra fuera del territorio de la cordillera de bestias mágicas, y se pregunta, que entonces ¿por qué aparecería un monstruo clase 5 allí? Y en ese momento, Rarito le pregunta al prota, que si quiere ir. Y este dice que por supuesto, mientras que el prota sigue mencionando, que con la presencia de un maestro santo terrenal, no debería haber ningún problema, pero a la mañana siguiente, están llamando al prota, y todos, están frente a él bastantes raros, y le dicen que se despierte, porque debe levantarse, y tienen que reunirse en la entrada de la ciudad. El prota se asusta bastante, pero no porque lo despertaron, sino porque los quieren, ya ustedes saben. Más adelante, el prota está despierto, y se sorprende, porque no esperaba que hubiera tanta gente, y Rarito le dice, que eso es correcto. Porque dentro de 2 días, será el día de la caza del nido de monstruos mágicos, y todos están planeando conseguir una buena posición partiendo antes, ya que así, tal vez puedan ver al santo maestro terrenal, que está luchando contra los monstruos mágicos de clase 5, y Kendall les pide que escuchen, porque cuando llegue el momento, deben pelear como deseen, pero les pide que mantengan su distancia, porque de lo contrario, se separarán de ellos, y acabarán peleando solos, y entonces, será tarde para evitar el problema. Y todos le dicen, que lo entienden, y todos se van corriendo emocionado, a buscar monstruos de clase 5, y el prota se pregunta, que por qué será,
que siente que disfrutan ver las peleas. En otro momento, ya todos están corriendo, y en el bosque de las bestias mágicas, de noche todo está en silencio, y el chico del pelo azul menciona, que ha ido mucha gente, y todas las bestias mágicas de clase baja han sido derrotadas, y de camino hacia ahí, han matado bestias mágicas de clase 2, y casi se pierde el único asesinato. Kendall también dice, que pensó que si tomaban un desvío evitando la carretera principal, usada por los grupos de mercenarios, podrían matar más monstruos mágicos, pero Calvito le dice, que no salió como pensaba. Mientras que el prota menciona, que sin embargo hay muchos rastros de lucha cerca, y tampoco, parece que muchas personas estén pasando por ahí, y se pregunta, que si acaso será que se encontraron con algo peligroso una vez que entraron. Y por ello se adentraron en el bosque, estos, están muy callados, y Calvito menciona, que está muy hambriento, mientras que su carne, ya está casi cocinada, y en ese momento suena un gruñido, y el prota lo escucha, pero se queda en silencio. Y el prota se pregunta, que si acaso fue que se equivocó. Mientras que Calvito le pregunta a Kendall que si la tercera pequeña, irá a la ciudad despertar el año siguiente. Y Kendall le dice que sí. Probablemente, porque actualmente su nivel de cultivo es considerado débil, y por lo menos necesita llegar a Maestro Santo, para que su madre, le permita conocer el mundo. Entonces el prota se pregunta, que cómo que la tercera pequeña, y Kendall se ríe, y le dice que se refiere a su hija, y el prota se pregunta, que por qué demonios le dice así a su hija. Y en ese momento Calvito menciona, que las experiencias y los altibajos, son impredecibles para el crecimiento de los jóvenes, y les pregunta, que si no es cierto. Poniendo de ejemplo al prota, y en ese momento, arranca un muslo para comérselo, y el prota menciona, que los ataca una bestia mágica, y a Calvito lo golpeó algo muy fuerte, y todos se lanzaron para ayudarlo, pero se detienen, mientras que Calvito se queda en silencio, y en ese momento, se escucha un pequeño y tierno rugido. En ese momento todos, que iban a atacar, se detienen, y Kendall se queda bastante sorprendido, mientras que Calvito lo toma, y le dice que lo asustó mucho, y le pregunta a ese pequeño monstruo, que qué le ha ocurrido. Porque es muy pequeño, y aún así es muy fuerte. En ese momento llega Rarito, y uno de los gemelos, y dicen que encontraron agua, y Rarito se sorprende, y pregunta, que de dónde ha salido esa tierna bestia mágica. Porque es muy linda y muy adorable, y en ese momento se acerca, y le dice al gatito que vaya hacia él, porque su papá le dará un poco de carne. En ese instante, el gato le araña la cara, y Rarito, se estuvo casi al morir, mientras que Kendall y el prota estaban preocupados, y Calvito tuvo que agarrarlo, ya que Rarito dijo, que ese monstruo destruyó su bello rostro, y eso es imperdonable, y Calvito le pregunta, que por qué se molesta en jugar con una bestia. Mientras que el prota lo toma, y les dice, que no le van a creer lo que les va a decir, pero ese, es el llamado cachorro del tigre del pelaje dorado, una bestia mágica clase 5. Entonces Calvito le dice, que entiende, que es un rey tigre, pero en ese momento, abre una bocota, y le pregunta, que qué fue lo que acabó de decir. Mientras que los gemelos se abrazan, y dicen, que eso quiere decir que son ricos, porque si esa es la cría de una bestia mágica clase 5, podrán venderla por mucho dinero, pero Kendall le pregunta, que si ese rey tigre de pelaje dorado, no era esa bestia que estaba en los objetivos de la misión, y el prota, le dice que es correcto, pero no hay información alguna sobre ese cachorro en la misión, y Calvito se pregunta, que si podría ser que ese rey tigre, se esté escondiendo junto con su cachorro, y le dice que lo miren, porque se escapó solo, y no hay señales del rey tigre, y el prota menciona, que con su fuerza actual, ni siquiera pueden saber si el rey tigre está cerca, y uno de los gemelos menciona, que empieza a sentirse inseguro, ahora que le ha dicho eso. Pero en ese momento, alguien grita, y les dice que si ya está asustado. Mientras que Kendall menciona, que tienen por lo menos 2 grandes maestros santos, y uno de estos tipos le dice, que qué tal si les entregan el cachorro de la bestia mágica a ellos. Y el prota menciona, que ese grupo parece muy sospechoso, y si los han encontrado casualmente.
¿Por qué estarían disfrazados? Mientras que el gatito sigue maullando e intentando ir a la carne, y el tipo raro encapuchado les dice que solo le entreguen el cachorro, obedientemente, y les pregunta que si entienden el lenguaje humano. Pero en ese momento el prota se ríe, y le pregunta que si lo dejarán ir. Pero el otro tipo también se ríe, y le dice que solo dejará sus cuerpos. Pero el prota le dice que no se mueva, y le pregunta que si acaso viene por el cachorro. Y le dice que como todavía no ha mostrado su cara, supone que no volverá con las manos vacías, y mientras sostiene la espada en el cuello del gatito, uno de los tipos se lanza, y dice que entonces verán qué espada es más rápida. Y en ese instante, se lanzan dos personas. Pero Kendall reaccionó. Y les dice que si se atreven a herir a sus compañeros, deberán pasar por encima del primero, y uno de los tipos se pregunta que si realmente él es el gran maestro santo. Y Kendall de un hachazo, le corta su pecho. Entonces el enmascarado menciona que a pesar de que solo son un grupo de 7 personas, son más fuertes de lo que imaginaba, y no podrán derrotarlos. Mientras que el prota se acerca, y les dice que si los deja ir, le dará el cachorro, y otros de los enmascarados le pregunta que si acaso piensa que puede irse tranquilamente después de matar a su hermano. Y otro dice que lo pagarán con su vida, mientras que el líder de ellos les pide que no se precipiten, y grita que el hermano menor tiene la razón, porque en primer lugar, solo quieren al cachorro, y le pide a su equipo que se hagan un lado y dejen que se vayan. Entonces Kendall le dice al prota que se queda con él. Y el prota le dice que no se preocupe, que vaya con el grupo, y busque un lugar seguro para escapar, y Kendall menciona que no hay duda que con la fuerza del prota él pueda mantenerse vivo. Pero el enemigo cuenta con 2 grandes maestros santos, pero en ese momento, le dice al equipo que se van. Y al prota que tenga cuidado, y menciona que si ataca de frente, los arrastrarán y tendrán algunas bajas. Mientras que los chicos se preguntan que si acaso piensan que dejarán ir al prota. Y el del pelo azul dice que si rompen su promesa, arriesgará su vida y los matará todos, y Calvito se queda en silencio. Mientras que todos le piden al prota que por favor se cuide. En ese momento, el enmascarado le dice que ya se han alejado lo suficiente. Y que qué tal si le entrega el cachorro. Pero en ese momento, el prota se da cuenta de algo, y es que le lanzan un ataque, que lo lastimó mucho, y en ese momento, uno de los tipos ya tiene el cachorro, y el prota le pregunta que cómo se atreven a engañarlo. Y con su espada a distancia, le corta el cuello, y el líder de los enmascarados se pregunta que qué es esa técnica. Que como un arma santa, puede moverse por sí misma. Pero en ese momento agarra el cachorro, y les pregunta que si son los mercenarios de la llama. Y le dice que lo recordará, porque con suerte se las arreglará para sobrevivir, en la cordillera de las bestias mágicas. Y en ese momento, le dice a su equipo que se retiran, porque ese hombre tiene muchos trucos, y es más importante terminar esa tarea. Y dejarán que los demás decidan su destino. Pero en ese momento, suena un gran rugido. Y todos se asustan, el enmascarado menciona que ese podría ser el sonido del rey tigre del pelaje dorado, y todas las bestias mágicas huyen, y él mismo le dice a su equipo que rápido tienen que retirarse, y todos se dispersan, y mencionan que el rey tigre del pelaje dorado se acerca, y capturar al cachorro los llevará a su muerte, y deben salir de ahí rápido. Pero en ese momento, uno de ellos tropieza, y deja caer una insignia, y el prota se queda en silencio, y se acerca, y menciona que eso es del hombre enmascarado, y se pregunta que si es una insignia. Y la insignia dice, Mercenarios de Zou.